Pero, a ver, hoy día ya comenzaríamos a resolver algunos ejercicios. No sé si con la listen ya han avanzado pseudocódigo, pero bueno, yo si he avanzado, qué bueno, y si no, ni modo, los voy a tener que avanzar. Lo que pasa es que tengo muy poco tiempo. Entonces, igual la listen lo que va a hacer no va a darles una clase de pseudocódigo, simplemente les va a poner material para que lo lean y ya. Entonces, conmigo vamos a comenzar a entrar a pseudocódigo, qué es y todo eso. Y con la listen supongo que les pondrá material y listo, ¿no es cierto? Entonces, eso. Ah, voy a tener un ratito de esto para las diapositivas. Ok, creo que ya están viendo, sí. Ya, bueno, como estábamos hablando en la anterior clase, les había mencionado un poco de qué es pseudocódigo y lo vuelvo a recalcar. Pseudocódigo es la combinación entre algoritmos, que ya hemos visto en la anterior clase, algoritmos en lenguaje natural, en lenguaje que entendemos nosotros, con lenguaje de computadora, que es el que la computadora entiende. Yo les había dicho que nosotros podemos hacer algoritmos, que es una secuencia de pasos para hacer algo, ¿no es cierto? Y que también les había dicho que la computadora solo funciona en base a algoritmos. Pero esos algoritmos que la computadora tiene dentro no son en lenguaje natural, que es el que las personas humanas lo utilizamos siempre, ¿no es cierto? Las computadoras tienen un propio lenguaje para el cual nosotros tenemos que utilizarlo para darle instrucciones, ¿ok? O crear algoritmos para ella. Entonces, pseudocódigo lo que hace es mezclar esas dos cosas y darnos una idea de más o menos cómo serían las instrucciones que la computadora te aceptaría. Es básicamente pseudocódigo en realidad sirve para aprender a programar. Pseudocódigo no se utiliza ya para hacer aplicaciones ni nada de eso, solo es como que una estructura o una forma de aprender algo dirigido al lenguaje de programación, a un lenguaje de programación. Se dice que si tú sabes pseudocódigo, puedes aprender a programar cualquier lenguaje de programación, porque pseudocódigo te da una idea de cómo piensa la computadora y qué instrucciones puede leer la computadora. Es una mezcla lenguaje natural, lenguaje de computadora. Como les dije, solo sirve para aprender a programar, cosa de que tú entiendas y la computadora también. Ok, así que no va a estar muy complicado, no van a haber cosas súper raras como les compliqué, como que les mostré en la anterior clase sobre un código que yo estaba haciendo, ¿no es cierto? Que había muchos signos raros y que todo estaba en inglés. Entonces no va a ser tanto así, va a estar un poquito más bonito, por así decirse. Una cosa más entendible para nosotros, ¿ok? Entonces, con lo primero que vamos a comenzar es cuál es la estructura de un pseudocódigo. Un pseudocódigo simplemente es una secuencia de pasos, es un algoritmo, solo que en un lenguaje especial, ¿ok? En lenguaje pseudocódigo, por así decirlo. Entonces, el pseudocódigo tiene algunas reglas que tenemos que seguir para que esté bien hecho el pseudocódigo, porque si no está bien hecho el pseudocódigo, la computadora no va a entender. Entonces, por eso es que vamos a ver ahorita la estructura que tiene que tener un pseudocódigo, ¿ok? Bueno, antes, estoy olvidando. Un rato esto está mal. Bien. Entonces, lo primero que va. Ya hago esto. Bien. Entonces, lo primero que tiene que tener un pseudocódigo es un encabezado. ¿Qué es un encabezado? Básicamente la primera línea del pseudocódigo. ¿Qué tiene que tener la primera línea del pseudocódigo? Tiene que tener la palabra algoritmo, siempre, esto no cambia. Y luego tiene que venir un nombre cualquiera, ¿ok? Normalmente este nombre tiene que describir lo que quieres hacer con este pseudocódigo, con este algoritmo. ¿Qué hace este algoritmo? Si tu pseudocódigo va a tener el algoritmo de resolver un cubo Rubik, entonces aquí tendríamos que poner cubo Rubik, por ejemplo, ¿no es cierto? O podríamos poner solo Rubik si queremos. Incluso podríamos poner solo una letra, R. Pero ¿qué significa R? Nada, ¿no es cierto? No te dice qué cosa va a ser el pseudocódigo. No va a estar mal, no va a generar error,
pero una buena práctica al hacer pseudocódigo es siempre poner nombres descriptivos. En este caso, aquí estamos nombrando el pseudocódigo. Básicamente vamos a decir qué va a ser el pseudocódigo. Este pseudocódigo va a resolver un cubo Rubik. Este pseudocódigo va a verificar si un número es par, número par se va a llamar, ¿no es cierto? Y no hay que ponerle cosas sin sentido. De que se puede, pero es mala práctica. Luego de poner el encabezado, que es importante, siempre tiene que estar, no hay que olvidarse, viene un conjunto de líneas, por así decirse, de pseudocódigo, que puede ser desde cero, o sea, puede que haya este conjunto de líneas, puede ser solamente una línea o puede ser tantas líneas como tú quieras. Eso ya va a depender de cómo quieres resolver tú el problema, ¿ok? Este sector, que básicamente son el conjunto de líneas que van debajo del encabezado, se llama, este es el sector de declaración de variables o de creación de variables. Tal vez no saben todavía qué es una variable, pero ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Aquí se crean variables, aquí tú dices, quiero crear tal variable. Ahorita vamos a ver qué es una variable. Lo único que quiero que entiendan ahora es de que debajo del encabezado de un pseudocódigo viene un sector que puede tener 0, una o más líneas, que es el sector de creación de variables, que también se le dice declaración de variables, ¿ok? Creación o declaración son sinónimos en pseudocódigo. Después del bloque de declaración de variables viene la palabra inicio, ¿ok? Que indica que aquí va a comenzar el algoritmo. Aquí van a comenzar a escribirse los pasos o instrucciones que tiene que seguir la computadora, ¿ok? Aquí solo es creado variables. Después viene inicio, que esto igual siempre tiene que ser inicio y siempre tiene que estar aquí. Y luego de la palabra inicio ya viene otro bloque de líneas igual, que en este bloque ya vienen las instrucciones o los pasos que tiene del algoritmo, por así decirse. Estos pasos, no, como les he dicho, no van a estar escritos en lenguaje natural. En lenguaje que nosotros hablamos van a estar escritos en pseudocódigo. O sea, es una mezcla de lenguaje natural con lenguaje computadoral. Y ahorita vamos a ver qué tipo de instrucciones existen. Hoy día, básicamente, con 3 tipos de instrucciones ya podemos hacer lo que sea. Y esas son las que vamos a ver hoy día. Son súper fáciles de entender. ¿Ok? Entonces, primero viene encabezado, luego la declaración de variables o creación de variables, que es este bloque de aquí. Como les he dicho, puede tener 0, 1 o varias líneas. Luego viene la palabra inicio. Luego viene el bloque de instrucciones, que aquí ya vienen los pasos del algoritmo en lenguaje pseudocódigo. Y por último, por si acaso aquí sí o sí tiene que haber por lo menos una instrucción, porque si no hubiera una instrucción no tendría sentido hacer pseudocódigo. Por lo menos tiene que haber una instrucción. También sería muy raro que solo tenga una instrucción, ¿ok? Normalmente, mínimamente, para un algoritmo son 3 instrucciones, ¿ok? Para que sí sea un algoritmo consistente, que haga algo, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna restricción, o sea, mínimo tendría que haber uno, ¿ok? Y por último se pone el final, donde tú indicas que aquí termina el algoritmo, ¿ok? Y tal cual, se pone fin algoritmo, ¿ok? Todo lo que está en azul es así siempre, no cambia nunca, y siempre tiene que estar. Este nombre no es tal cual nombre, ¿no es cierto? Ustedes ponen el nombre que ustedes vean conveniente. Las instrucciones también dependen de lo que quieren hacer. Igual ahorita vamos a ver qué tipo de instrucciones va a entender la computadora en pseudocódigo. Pero ahorita, como les dije, lo más importante es que vean que esta estructura, hasta el final del algoritmo, es la que siempre se va a usar para resolver problemas de las prácticas que les va a dar la LISEN o del examen incluso. O sea, esta estructura tiene que tener su resultado, su respuesta, por así decirse. Encabezado, creación de variables, inicio, instrucciones y fin algoritmo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es una variable, también vamos a ver qué es una instrucción y vamos a ver qué cosas específicamente pueden ir aquí adentro. ¿Ok? Pero ahorita la clave, o sea, lo que quiero que entiendan es de que esta estructura tiene que tener un pseudocódigo. Encabezado, declaración de variables, palabra inicio, instrucciones y fin algoritmo. Y listo. Nada más, solo son esas cosas. Obviamente no es tan pequeño normalmente el pseudocódigo. El tamaño del pseudocódigo va a depender de cuántas instrucciones tengan, ¿cierto? Porque puede tener desde 1 hasta 1000 de instrucciones si quieren, dependiendo de lo que quieren resolver y cómo lo resuelven. Aquí las variables igual, como les he dicho, pueden ir desde 0 líneas hasta igual 1000 líneas si quieren. No hay límite. ¿Ok? Esta es la estructura de un pseudocódigo.
Ahora les voy a decir qué es una variable, que la mayoría no debe saber qué es. Pero eso me ha pasado a la diapositiva. Denme un ratito, que está mejor explicado en esta diapositiva. Mm, ya. Es una variable. Se los voy a poner súper fácil, ¿ok? No voy a entrar en términos súper complejos ni nada. Una variable es como una caja, vacía, ¿ok? Inicialmente vacía, ¿no es cierto? Es una variable, tómenlo como si fuera una caja. Y a esa caja nosotros le tenemos que dar un nombre, ¿ok? Obviamente para saber qué cosa va a guardar esa caja. Por ejemplo, cuando nos mudamos de casas, ¿no es cierto? Cuando tenemos que trasladarnos, guardamos las cosas en cajas. Y la mayoría supongo que pone nombre a las cajas de qué es lo que contienen, ¿no es cierto? Entonces, si aquí voy a guardar juguetes, entonces voy a poner juguetes a la caja. Si voy a guardar materiales de escolar, material escolar, ¿no es cierto? Cosa de que cuando tenga que desempacarlas, ya sé dónde están las cosas, ¿no es cierto? Y así puedo organizarme mejor. Entonces, igual aquí, una variable es como una caja a la que tenemos que ponerle un nombre. Una variable siempre va a tener un nombre, ¿ok? En este caso yo le he puesto X, pero normalmente ustedes tienen que poner un nombre que describa qué es lo que va a guardar la caja, obviamente. Como les había dicho hace rato, ¿no? Aquí puedes poner cualquier nombre a una variable, como en este caso yo he puesto X, pero ¿qué significa X? Nada, ¿no? Ahorita solo he usado X por ejemplo, ¿ok? Cuando ustedes estén haciendo el pseudocódigo o su algoritmo, si ustedes van a utilizar una variable, tienen que poner qué cosa se va a guardar en esa variable. Si voy a guardar, no sé, un dato que va a ser mi edad, por ejemplo, entonces la caja se va a llamar edad, ¿no es cierto? Y hay muchos ejemplos que después vamos a ver. Entonces esto es una variable, no hay más ciencia, es una caja donde se van a guardar cosas, ¿ok? No hay más. En realidad, esto no es en sí una caja, ¿no es cierto? En realidad, una variable es un espacio de memoria en la computadora. Pero por términos de enseñanza, por así decirse, ustedes tómenlo como si fuera una caja, ¿ok? Y en esta caja, obviamente, vamos a guardar cosas, ¿ok? Pero más específicamente, para no decir que se puede guardar cualquier cosa, lo que vamos a guardar son datos. ¿Qué son datos? Es información. Puede ser un número, puede ser una frase, puede ser solo una palabra, puede ser solo una letra incluso, puede ser un símbolo, ¿no es cierto? Un símbolo de interrogación, una X, un tiqueo, ¿no es cierto? Entonces, en esta caja, en una variable, más específicamente, se guardan datos, ¿ok? Es lo que utiliza la computadora, utiliza números, datos, ¿no es cierto? Entonces, en una variable se guardan datos, como en este caso de 5, ¿cierto? Y a la acción de poner un dato dentro de la variable, dentro de la caja, se le llama asignar, ¿ok? No se dice meter tal cual, ¿ok? En términos de computación, poner algo dentro de una variable se le dice asignar. En este caso, estoy asignando el 5 a la variable x, ¿ok? Esta variable se llama x y le estoy asignando el dato 5 o el número 5, ¿ok? Si quieren, le pueden decir, le estoy poniendo o estoy metiendo a la variable tal dato, ¿no es cierto? Pero normalmente o sea, en términos correctos se le dice asignar, ¿ok? Estoy asignando el dato 5 a la variable x. También puedo, como les dije, no solo es un número, ¿no es cierto? Los datos pueden ser muchas cosas. Un dato puede ser un símbolo, como el arroba, o una palabra, ¿ok? Y no estás limitado solo a crear una variable, puedes crearte tantas variables como tu computadora lo permita, que eso es casi infinito, ¿ok? O sea, hasta que se llene la memoria de tu computadora, tú puedes crear variables. Y eso, les digo, es muchísimo. Una variable no te ocupa ni un kilobyte, es muy pequeño, ¿ok? Dependiendo de qué dato quieres guardar, obviamente va a depender el tamaño de la variable, pero puedes crearte infinitas variables, ¿ok? Entonces, esto es una variable, no hay mucha más ciencia. Ustedes tómenlo así. Para resolver problemas, que vamos a ver después ejemplos, cuando diga variable, ustedes vean como si fuera una caja donde estoy guardando un dato, ¿ok? Algo más importante para las variables es que en cada variable, o sea, en cada caja que tú te crees, solo puedes guardar un dato, ¿ok? No puedes guardar muchos datos en una sola caja. Eso no te permite la computadora. La computadora dice, ok, te voy a crear una variable, pero solo vas a guardar una cosa en esa variable, solo una,
¿ok? Entonces yo aquí no le puedo poner, digamos, en una variable, en mi variable x, por ejemplo, no puedo poner 5 y también un 15 y también un 123 y también una arroba al mismo tiempo, no. Eso no me permite. En una caja solo va a entrar una cosa, ¿ok? No hay más espacio para más cosas. Eso igual es importante. No piensen que se puede guardar un montón de datos en una sola variable, ¿ok? Si digamos, yo tengo en mi variable x el número 5, ¿no es cierto? Y si después yo le quiero poner el número 3, lo que va a pasar es que el 5 va a salir y el 3 va a entrar. No es que los dos se van a quedar ahí adentro. Solo uno puede estar. Entonces, si yo primero digo, ok, voy a ponerle, le voy a asignar el 5, va a entrar el 5 porque va a estar vacío inicialmente, ¿no es cierto? Pero después yo digo, ok, ahora quiero asignarle también el 3. Lo que va a pasar es que el 5 se va a salir y va a entrar el 3. Y nunca van a estar el 5 y el 3 juntos, ¿ok? Por eso les digo, solo una variable solo puede almacenar un dato a la vez, ¿ok? Eso igual es muy importante. Por si acaso, casa es también solo un dato, ¿ok? Por más de que casa esté compuesta por 4 letras, es solo un dato, ¿ok? Incluso una frase puede ser solo un dato, por más de que la frase esté compuesta por 10 palabras, igual puede ser solo un dato, ¿ok? Ahorita les voy a explicar más de esas cosas. Ahora, dentro de una caja, dentro de una variable, tú puedes guardar un dato, ya hemos quedado, ¿no es cierto? Pero tú, al crear una variable, tienes que decirle qué tipo de dato vas a guardar ahí. ¿Vas a guardar un número? ¿Vas a guardar un símbolo? ¿Vas a guardar una palabra? ¿Vas a guardar una frase? La computadora necesita saber qué cosa quieres guardar en esa caja. ¿Ok? Aparte de ponerle un nombre, ¿no es cierto? También le tienes que decir qué cosa vas a guardar. ¿Vas a guardar un número, una letra, una frase o algo así? ¿Ok? Entonces existen los tipos de datos para la computadora. ¿Ok? Un tipo de dato que todos conocemos son los enteros, ¿no es cierto? ¿Qué son los enteros? Son los números que no tienen decimales. ¿Ok? Por ejemplo, el 5. El 5 es un número entero. ¿Ok? Por si acaso, los números enteros van desde el menos infinito hasta el más infinito. O sea que también pueden ser negativos los enteros. ¿Ok? Y obviamente, ¿no? Como va hasta el más infinito, puede ser un número súper grande. ¿Ok? Entonces, esos son los enteros. Ese es un tipo de dato que la computadora conoce. Entonces, si yo quiero crearme una caja que va a guardar el 5, entonces voy a decir, ok, me voy a crear una variable que se va a llamar x, por ejemplo, y esta caja va a guardar un entero. Entonces, aquí yo le puedo poner el 5, o le puedo poner el 3, o le puedo poner el -7, o el 1233, cualquier número que sea entero, ¿ok? Pero no le voy a poner una letra o un signo raro, ¿no es cierto? Siempre un entero. Otro tipo de datos que conoce la computadora son los reales. Los reales son los números que tienen ya decimales, ¿no es cierto? Que igual van desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero, ¿cuál es la diferencia con el entero? Que ya tiene decimales, ¿ok? Y tantos decimales como tú quieras, no hay límite tampoco, ¿ok? Puedes tener solo 2 decimales, o puedes tener como aquí 6, o puedes tener más de 6, ¿ok? Eso igual te permite la computadora. Te puedes crear una variable que solo guarde números reales, ¿ok? Otro tipo de dato es un carácter. ¿Qué es un carácter? Es un símbolo cualquiera. Puede ser una letra, puede ser un número, un número igual es un símbolo. O símbolos especiales, como es el símbolo del dólar, por ejemplo, o signos de exclamación, interrogación, gramaticales, ¿ok? Incluso aquí pueden entrar números romanos, pueden entrar las letras del mandarín, por ejemplo, o sus caracteres del mandarín, letras rusas que nosotros no conocemos, por ejemplo, o noruegas también, ¿no? Que son muy raras y que tienen otra forma distinta a la que estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces aquí un carácter básicamente es cualquier símbolo. Incluso un carácter es el espacio, ¿ok? O sea, me refiero al espacio. Cuando tú estás escribiendo para un documento Word, al separar una palabra, presionas la tecla del espacio, ¿no es cierto? El espacio, por más de que no se vea nada, igual la computadora lo considera como un carácter. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la computadora existen, o la computadora reconoce caracteres visibles, que son tal cual estas cosas que podemos ver, y también hay caracteres invisibles, como un ejemplo es el espacio. Y hay algunos más, pero no vamos a hablar de esos. El único carácter invisible que vamos a ver en todo el curso es el espacio. ¿Ok? Ese es un tipo de dato, que también podemos crear una variable que solo guarde caracteres, o sea, solo un símbolo.
¿ok? Después, otro tipo de datos que existe son las cadenas. ¿Qué es una cadena? Una cadena es un conjunto de caracteres, ¿ok? Unidos. Por ejemplo, una palabra es un conjunto de caracteres, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra casa está compuesto por la letra C, A, S, A, que cada una de esas letras es igual a un carácter. Una cadena es un conjunto de caracteres, pero a una cadena, solo una cadena se la considera como un simple dato, ¿ok? Entonces, por eso tú podrías crearte una variable que guarde solo cadenas. Entonces tú podrías poner ahí una palabra y se va a considerar como si fuera solo un dato. O incluso podrías poner esta cosa rara, que igual es una cadena. ¿Por qué? Porque es un conjunto de caracteres. Por más de que no tenga sentido, sigue siendo una cadena, porque la única condición para que sea una cadena es que sea un conjunto de caracteres. Esto es un conjunto de caracteres. Aquí hay letras, números, símbolos, ¿no es cierto? Esto igual es una cadena y esto igual podría guardar en una variable. ¿Ok? Incluso toda una frase, ¿no es cierto? Toda una frase igual podría ser una cadena, porque es un conjunto de caracteres. Las palabras es un conjunto de letras, que son caracteres. El espacio, ya les había dicho, es un carácter. Entonces, toda una frase puede ser una cadena y toda la frase puede ser solo un dato. ¿Ok? Que es toda una frase se puede guardar en una variable. ¿Ok? Y por último, el último tipo de dato que vamos a ver que en toda la materia es el booleano, ¿ok? Este tipo de dato booleano no estamos, en realidad sí estamos acostumbrados a utilizar, estamos tan acostumbrados a utilizarlo que ni siquiera nos damos cuenta que lo utilizamos. Es por eso que no, ahorita tal vez si ustedes leen qué es booleano, van a decir qué es un booleano, ¿ok? Pero en realidad sí lo utilizamos, solo que no lo conocemos de esa manera. Un booleano básicamente solo tiene dos valores, true o false, que en español es verdad y falso. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con los otros tipos de datos? Un entero puede tener infinitas posibilidades de datos, ¿no es cierto? Puede ser 5, puede ser 6, 7, 8, 9, 10, hasta infinito. Y también hasta el menos infinito. O sea, tiene infinitas posibilidades de guardar un dato. Es real lo mismo, ¿no es cierto? Los caracteres no tienen infinitos, pero son un montón. ¿No es cierto? Está todo el abecedario que conocemos nosotros, el español en realidad, el abecedario griego, el abecedario ruso, el abecedario árabe, el chino, además los números, después todos los símbolos que existen y que pueden existir. Incluso ahora creo que los emojis también se los considera como caracteres. No son infinitos, pero son un montón, ¿no es cierto? Después, las cadenas igual tienen infinitas posibilidades de representación, ¿no es cierto? Puede haber una palabra que sea súper larga, después le cambias una letra y va a ser otro tipo de palabra, así, ¿no es cierto? O sea, hay infinitas posibilidades. En cambio, un booleano solo tiene dos posibilidades de dato, ¿ok? Solo puede ser o verdad o falso. No hay otro tipo de dato que puedas guardar en una variable que va a almacenar un booleano. Si tú te vas a crear una variable X, que tú le dices, ok, en esta variable vamos a guardar booleanos, lo único que puedes guardar ahí adentro es true o false, ¿ok? ¿Verdad o falso? No hay más posibilidades, ¿ok? Después, nada, estos son los 5 tipos de datos que vamos a ver en toda la materia. Existen más tipos de datos en la computación, ¿ok? Pero son un poquito más complejos de entenderlos. ¿Ok? Estos son los que más vamos a utilizar. Incluso solo 4 de aquí son los que más vamos a utilizar. Entero, real, cadena y booleano. ¿Ok? Carácter, la LICE normalmente no lo utiliza. Cuando quiere solo guardar un carácter, ¿qué es lo que hace? Agarra una cadena de solo un carácter. Una cadena, como les he dicho, es un conjunto de caracteres. Una cadena puede ser 0, 1 o más caracteres. ¿Ok? Incluso, como les digo, una cadena puede tener 0 caracteres. Es una cadena vacía, por ejemplo. O puede tener solo un carácter, una letra, un número, un símbolo. Entonces, por eso les digo, o sea, la listen cuando quiere utilizar caracteres, en vez de utilizar un carácter, utiliza una cadena de tamaño 1, o sea, que solo tiene un símbolo. Ok, entonces por eso les digo, lo correcto sería que utilice el tipo de dato carácter, pero no, la listen utiliza cadena y no está mal en realidad, no causa problemas ni nada. Entonces, como les digo, normalmente vamos a utilizar solo enteros, reales, cadenas y booleanos. Carácter muy poco tal vez, y tal vez ni siquiera lo veamos. Pero no está de más recalcar, ¿no? Que estos son los 5 tipos de datos que para nosotros reconoce la computadora.
¿Ok? ¿Para qué sirven los tipos de datos? ¿Para qué es necesario saber esto? Es necesario porque al momento de crear una variable, ¿no es cierto? Al momento de crear una variable, tú tienes que, aparte de especificar su nombre, tienes que especificar qué tipo de datos se va a guardar en esa variable, ¿ok? Por eso es importante saber tipos de datos. Y como les dije, en una variable, si tú vas a decirle, voy a guardar un entero, por ejemplo, ¿no es cierto? Especifico su nombre y también especifico qué cosa va a guardar, entonces solo puedo guardar enteros, nada más. O sea, un 5 puedo guardar, un 12 puedo guardar. ¿Qué pasa si quiero guardar un 1,3? Como no es un tipo de dato entero, entonces me va a salir error. No se puede guardar ese tipo de dato en una variable que he dicho que voy a guardar enteros. Menos un carácter, menos una cadena, como una palabra, ¿no es cierto? Entonces, si tú dices, ok, voy a crear una variable de tal tipo, solo puedes guardar ese tipo de dato en esa variable. Y listo. ¿Ok? Para eso es importante saber tipo de datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la declaración de las variables? Yo les había, aquí también está mal, un ratito. Aquí no es programa, aquí es algoritmo. Y aquí es fin, algoritmo. Ok. Entonces, habíamos hablado de la estructura de pseudocódigo, ¿no es cierto? Tiene que tener un encabezado, luego del encabezado tiene que venir un bloque de declaración o creación de variables, luego viene el inicio, luego vienen las instrucciones y luego viene el final, ¿no es cierto? Ahora que ya sabemos qué es una variable, podemos saber qué es la declaración de variables. Y como les he dicho hace rato, la declaración de variables es simplemente crear una variable, crearse una caja vacía, darle un nombre y decirle qué tipo de datos va a poder almacenar dentro de esa caja. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Para crear una variable en pseudocódigo, tú tienes que poner la palabra var, ¿ok? De variable. Pones var y luego de var pones el nombre que le quieres dar a tu variable. En este caso yo le estoy poniendo x, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en la computadora? Va a crear una caja vacía que se va a llamar x, ¿ok? Entonces, pones var, luego pones el nombre que quieres darle a tu variable y se va a crear la variable, una caja vacía, ¿ok? Luego de hacer esas dos cosas, de poner var y luego el nombre, tienes que poner dos puntos. ¿Y para qué sirven estos dos puntos? Para especificar de qué tipo de dato va a ser esta variable. Por ejemplo, en este caso estoy diciendo que va a ser de tipo entero. Entonces, en esta variable que se llama x que acabo de crear, solo voy a guardar datos de tipo entero, o sea, números enteros. ¿Ok? Eso es lo que he hecho ahorita. He creado una variable que se llama x y es de tipo entero, y nada más. ¿Ok? No le estoy poniendo todavía un dato. ¿Ok? Todavía no le estoy asignando un dato. Por ahora está vacío. En este sector de declaración de variables, siempre te creas variables vacías, ¿ok? Sin ningún dato inicialmente. También te puedes crear más variables, como les dije, ¿no es cierto? No estás limitado solo a crear a una, puedes crearte tantas variables como quieras. ¿Ok? Otra forma de crear variables es hacerlo eh, muchas variables en una sola línea. Yo podría hacer una variable por línea, por ejemplo, como lo estaba haciendo aquí. He puesto X, después podría crearme otra variable que se llame Y, luego otra variable que se llame Z, ¿no es cierto? Pero también puedo crearme varias variables en una sola línea, ¿ok? Cosa de que mi pseudocódigo no sea tan largo. ¿Cómo se hace eso? Muy parecido. Se pone var y luego se pone el nombre de las variables que quieres crear separados por coma, ¿ok? Por ejemplo, en este caso me estoy creando una variable que se llama C y también otra que se llama B. ¿Ok? Entonces estoy creando dos variables en una sola línea. Esto podría hacerlo separado, sin ningún problema. Pero a veces, para que no sea tan largo, como les digo, es mejor hacerlo juntito. ¿Ok? Y después pongo dos puntos, obviamente. Después de especificar todas las variables que quiero crear, pongo dos puntos y digo de qué tipo de dato, qué tipo de dato van a guardar todas las variables que acabo de crearme, por así decirse, ¿no es cierto? Todas las variables que he puesto aquí van a ser de tipo cadena. ¿Eso qué significa? Que en esta variable C que he creado y en esta variable D que también he creado, voy a guardar tipos de datos que son de tipo cadena, ¿ok? O sea, conjunto de caracteres, palabras, frases o cualquier cosa sin sentido incluso, ¿ok? Entonces, ya saben, pueden crearse una variable solita o un montón de variables. Aquí podría seguir poniendo comas si quisiera. Puedo poner coma, coma E, coma F, coma G, coma H, si quiero. Cuantas quisiera, ¿ok? ¿Cuál es la restricción? Que si yo quiero crearme muchas variables en una sola línea,
todas esas variables que voy a crear en esa línea tienen que ser todas del mismo tipo de dato, ¿ok? O sea que si aquí yo me creo 10 variables, las 10 variables que me voy a crear van a guardar datos de tipo cadena. No puedo crear las 10 y quiero que una sea de tipo entero y las demás de tipo cadena, no se puede, ¿ok? Para eso las separas, ¿ok? Pero si todos van a ser del mismo tipo, todo uniditos, puedes hacerlo, ¿ok? Ahora, en este caso les quiero explicar que una variable puede tener cualquier nombre, ¿ok? No siempre tiene que ser solo una letra. Puede ser el nombre tan largo como tú quieras, ¿ok? Aquí es un ejemplo, nada que ver, ¿no es cierto? RFD1. Eso no significa nada. Ustedes normalmente tienen que poner variables con nombres que signifiquen algo, ¿ok? Por ejemplo, si yo en una variable voy a guardar edad, entonces que la variable se llame edad, tal cual. Si en una variable voy a guardar la estatura de alguien, entonces que la variable se llame estatura. Y en una variable voy a guardar una respuesta de sí o no, de true o false. Entonces, que la variable se llame respuesta, ¿no es cierto? Ahorita solo les quiero indicar con este ejemplo que la variable puede tener cualquier tipo de nombre. Sí, por más, esto estaría bien, ¿ok? O sea, no me causaría error, pero, como les digo, como hace rato les dije, los nombres tienen que ser, si se puede, descriptivos, ¿no es cierto? Describir qué representan. Con esto solo quiero mostrarles que se puede tener un nombre con cualquier letra, incluso número. Le puedes poner número al nombre. Lo que no le puedes poner son símbolos. No le puedes poner un signo de exclamación, un signo de admiración o un signo de dólar. No le puedes poner. Ahí sí te va a causar error. El nombre de una variable solo puede tener letras o números. ¿Ok? Y es más, siempre tiene que comenzar con una letra. No puede comenzar con un número. Luego ya después le puedes poner números, ¿no es cierto? Pero siempre tiene que comenzar una letra y ya después le pones números si quieres o otra letra. ¿Ok? Puedes ponerle cualquier nombre. Con eso, para esto servía ese ejemplo. ¿Ok? Y igual se crea la caja con ese nombre y en este caso estoy diciendo que esta variable va a guardar datos de tipo booleano. ¿Cuál era el tipo booleano? True o false, ¿no es cierto? ¿Verdad o falso? Entonces, esto es la declaración de variables. Esta es la creación de variables. En este espacio de aquí que va justo debajo del encabezado, ¿ok? Que va justo debajo del encabezado, es la declaración de variables, donde tú dices, ok, voy a necesitar esta variable y esta también y esta también. Entonces vas creando todas las variables que piensas que vas a necesitar para resolver el problema con tu algoritmo. ¿Ok? Eso es una variable y esta es la declaración de variables. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de que continúe con mi anterior diapositiva. Bueno, si no hay dudas, entonces ya saben, esta es la estructura del pseudocódigo, ¿no es cierto? Encabezado, declaración de variables. Aquí me creo las variables, inicio, instrucciones, fin algoritmo, ¿no es cierto? Y ya les explico qué es una variable. Una variable es como una caja donde le das un nombre y guardas solo un dato. A esta acción de guardar un dato en esa variable se llama asignar, ¿no es cierto? Y le puedes asignar cualquier tipo de dato. Y aquí están todos los tipos de datos, ¿ok? Que hemos visto ya, no es necesario volver a explicar. Ahora, antes de que veamos esta diapositiva, les quiero explicar algo. Todo el tema de pseudocódigo que vamos a ver este primer parcial, la LISEN lo divide en tres subtemas principales, por así decirse, ¿ok? Lo divide en estructura secuencial, estructuras condicionales y estructuras repetitivas, ¿ok? Todo pseudocódigo se divide en esas tres estructuras. Hoy día vamos a ver qué es la estructura secuencial. Es la más fácil, que pues, es tan fácil que a veces ni cuenta te das que estás utilizándola, ¿ok? Es súper fácil de entender y con esto ya vamos a poder comenzar a resolver algunos problemas. Después vamos a ver las estructuras condicionales, que esa ya nos va a tomar un poquito más de tiempo. Lo vamos a ver en dos clases. Y después estructuras repetitivas también vamos a ver, que igual nos va a tomar unas dos clases. Y antes de dar el primer parcial hay un tema más, que es subprogramas.
que igual va relacionado con pseudocódigo, por si acaso, pero en sí no es que forma parte del pseudocódigo. O bueno, por lo menos la LICE no lo toma tanto parte del pseudocódigo, ¿ok? Entonces, no sé si se está viendo. ¿Ok? Estos tres subtemas son los que vamos a ver en pseudocódigo. Como les he dicho, hoy día vamos a comenzar con este que será más fácil, ¿ok? Pero es siempre importante tener en cuenta esto. Con estas tres estructuras, ya puedes hacer lo que se te da la gana en programación. Aprendes estas tres estructuras, entonces ya estás hecho. Puede ser lo que sea, ¿ok? Tanto en pseudocódigo como en cualquier lenguaje de programación. Si sabes pseudocódigo, entonces va a ser fácil aprender cualquier otro lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo mandarle instrucciones a la computadora, ¿ok? Un lenguaje de programación diferente es solo cambiar el idioma, por así decirse, pero va a seguir la misma estructura, ¿ok? Tal vez cambie un poquito, pero nada más. Después, estas estructuras siempre van a estar presentes en cualquier lenguaje de programación. Si saben esto, entonces pueden saber cualquier lenguaje de programación. O bueno, pueden aprender más fácil cualquier lenguaje de programación, ¿ok? Y como les decía, o sea, hoy día vamos a ver solo estructura secuencial, que es la más fácil, ¿ok? ¿Qué es la estructura secuencial dentro de pseudocódigo? Si ustedes saben, ¿no es cierto?, qué es un algoritmo, es una secuencia de pasos, ¿no es cierto? Son instrucciones secuenciales, un algoritmo. Entonces, la estructura secuencial, ¿qué es? Básicamente es este bloque de instrucciones, ¿ok? Esa es la estructura secuencial, donde tú, bueno, no tú, la computadora va a agarrar la primera instrucción, la va a leer y la va a realizar, ¿ok? Luego va a ir a la siguiente, la va a leer y la va a realizar. Luego va a ir a la siguiente, la va a leer y la va a realizar. O normalmente no se dice realizar, se dice ejecutar, ¿ok? La va a leer y la va a ejecutar. Entonces, a eso se llama estructura secuencial. Por eso se llama secuencial, porque va a agarrar instrucción por instrucción y va a leer. Obviamente, vamos a comenzar desde arriba, ¿no es cierto? Primero la que está encima del todo, la primera, luego la segunda, luego la tercera y así sucesivamente hasta que llega hasta la última instrucción. Eso es la estructura secuencial. La secuencia de instrucciones, a eso se le llama estructura secuencial. ¿Ok? No hay mucha más ciencia. Después, cuando estemos viendo las otras estructuras que les acabo de mencionar aquí, esas ya sirven, funcionan un poco diferente. ¿Ok? Que igual están aquí con las instrucciones, pero no es muy difícil de entender. Ahorita lo único que quiero que entiendan es que la estructura secuencial simplemente son estos conjuntos de instrucciones que se leen en orden. Primero el de arriba, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, ¿ok? Y la computadora los lee, los ejecuta. Lee el siguiente, ejecuta. Lee el siguiente y ejecuta, ¿ok? Básicamente lo que hacemos con un algoritmo. Primer paso, hacer tal. Segundo paso, hacer tal. Tercer paso, hacer tal. Como un algoritmo, ¿ok? Ahora, obviamente, tiene que haber unas instrucciones que la computadora pueda leer. Si yo pongo instrucción tal cual a la computadora en un pseudocódigo, está mal, ¿no es cierto? Esto no va a entender la computadora. No sabe qué es instrucción. Entonces, la computadora tiene ciertas instrucciones que tanto nosotros como personas y la computadora van a entender. ¿Ok? Que si tú le das esa instrucción, lo va a realizar porque va a entender. Y son súper fáciles, ¿ok? Hoy día vamos a aprender tres instrucciones que básicamente son las más importantes y las que vamos a utilizar en toda la materia. ¿Ok? La primera instrucción que vamos a aprender, que la computadora entiende, es la instrucción leer. ¿Ok? Cuando tú le dices leer a la computadora, va a leer. ¿Qué va a leer? Datos que el usuario le va a dar a través del teclado, ¿ok? O a través del mouse incluso a veces. Pero normalmente nosotros va a ser a través del teclado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros le digamos esta instrucción a la computadora, esta estructura tiene la instrucción leer, ¿no es cierto? Le vamos a decir leer y luego le vamos a poner un nombre o le vamos a poner el nombre de alguna variable, ¿ok? Por ejemplo, en este caso le voy a decir leer X, ¿ok? ¿Qué va a hacer cuando la computadora lea esta instrucción? Que es leer. ¿Qué va a pasar? Cuando esta instrucción esté en el pseudocódigo y le toque ejecutar esta instrucción a la computadora, lo que va a pasar es que en la pantalla de la computadora va a aparecer una cajita donde el usuario va a poner cualquier dato que se le dé la gana. ¿Ok? Puede ser un número, una cadena, un booleano, lo que sea. La cuestión es que va a aparecer una cajita, como la que aparece cuando tú quieres iniciar sesión en Facebook, por ejemplo, donde tú pones tu usuario y tu contraseña, ¿no es cierto? Ese tipo de cajitas va a aparecer en la pantalla. Y el usuario ahí va a poner un dato cualquiera, ¿ok? Y luego, ¿qué va a pasar? Cuando el usuario ingrese ese dato y presione Enter o presione Aceptar, lo que va a pasar es que
La computadora va a agarrar ese dato que ha puesto el usuario en la cajita y lo va a guardar en la variable que tú le has especificado aquí. ¿Ok? Si yo le he dicho leer X, entonces va a agarrar el dato que está en la pantalla y lo va a guardar en la variable X. Si aquí está la variable edad, entonces va a agarrar el dato y lo va a guardar en la variable edad. ¿Ok? No hay mucha ciencia. Eso es leer para la computadora. Va a agarrar el dato que le va a dar el usuario por el teclado y lo va a guardar en la variable que le estás especificando. Nada más, eso es leer. ¿Ok? Está leyendo básicamente, está leyendo lo que el usuario le está dando y lo está guardando más, ¿no es cierto? Está leyendo y lo está guardando en una variable. ¿Ok? La siguiente instrucción, que aquí está mal, no se llama mostrar. Esta instrucción se llama imprimir. ¿Ok? ¿Qué hace esta instrucción? Esta es otra instrucción que entiende la computadora. Si tú le dices imprimir y el nombre de cualquier variable que exista, obviamente, que la hayas creado, aquí también, esta variable tiene que haberse creado antes, tiene que haber existido. Si es una variable que no has creado, entonces te va a salir error, ¿no es cierto? Aquí también, imprimir X, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que va a, tal cual, imprimir en la pantalla, lo va a mostrar en la pantalla, ¿ok? Va a agarrar lo que está guardado en esta variable, que en este caso es 6, ¿no es cierto? Y lo va a mostrar en pantalla, tal cual, y nada más. Eso es imprimir, ¿ok? Estas dos instrucciones se entiende la computadora. Tú le dices leer X, entonces va a agarrar un dato y lo va a guardar en X, ¿ok? Un dato que va a leer del usuario. Y si dices imprimir X, va a agarrar el dato que está guardado en X y lo va a mostrar. Si dices imprimir edad, va a agarrar el dato que está guardado en edad y lo va a mostrar. Si dices imprimir otra cualquier variable, entonces va a agarrar el dato que está guardado en esa variable y lo va a mostrar, tal cual, ¿no es cierto? Entonces, estas dos instrucciones son las que entiende, las básicas que entiende la computadora. Y vamos a ver una más. En realidad creo que es la más importante. Hay una instrucción que te permite asignar datos a una variable. ¿Qué era asignar? Asignar era guardar un dato dentro de una variable. Aquí estamos guardando, ¿ok? En leer, ¿no es cierto? Estamos guardando en X el dato que nos va a dar el usuario. Pero, ¿qué pasa si yo quiero guardar un dato específico? No quiero leerlo del usuario. Yo ya sé qué dato es. Yo no necesito leer del usuario ese dato. Yo sé que en esta variable quiero guardar este dato en específico. Eso igual estás asignando, ¿no es cierto? Estás guardando una variable. Quieres guardar la variable. Hay una instrucción para hacer eso, ¿ok? Que es la asignación de variables, ¿ok? Así se llama la instrucción. ¿Cómo se la hace? Bueno, primero que nada, ya saben que es asignar, ¿no es cierto? Guardar un dato en una variable. ¿Cómo se hace esta asignación? Se pone el nombre de la variable a la cual tú le quieres guardar el dato, se pone una flechita hacia la izquierda y se pone el dato que quieres guardar en esa variable. ¿Ok? En este caso estoy diciendo, ok, en la variable X quiero guardar el dato 5. ¿Ok? Quiero asignarle. ¿Ok? Esto se podría leer, asignar 5x. ¿Ok? También puedo guardar un real, en el caso de que mi variable sea de tipo real, ¿no es cierto? Puedo guardar un real, igual de la misma estructura. Pongo el nombre de la variable, la flechita y el dato. Puedo guardarle un carácter, ¿ok? Y tal cual, solo, por si acaso esto solo es un carácter, solo estoy hablando de la arroba. ¿Por qué hay comillas alrededor de la arroba? Porque cuando tú en pseudocódigo quieres o sea, manipular caracteres, cuando quieres guardar un carácter o cuando quieres hacer algo con un carácter, el carácter siempre tiene que estar entre comillas simple, ¿ok? ¿Por qué se hace esto? Porque si se dan cuenta, el 5 también es un carácter, ¿no es cierto? Pero hay veces que nosotros vamos a necesitar que el 5 sea de tipo entero y hay veces que vamos a necesitar que el 5 sea de tipo carácter. Entonces, estas comillas simples nos van a ayudar a identificar eso. ¿Ok? Cuando yo quiero que sea, en mi variable X haya el 5 de tipo entero, o sea, un número, tal cual, entonces voy a ponerlo así, sin nada, solo 5. Pero si yo quiero que en mi variable X haya un 5, pero que se lo considere como carácter y no como número, entonces voy a poner comillas simples. Esto no es lo mismo que esto, por si acaso. A ver si no sé si me están viendo con... Ya. Esto no es lo mismo que esto. Aquí estoy hablando de un entero, ¿no es cierto? Aquí estoy hablando de un carácter.
¿Ok? Cuando hay comillas simples alrededor de un carácter, es un carácter. Cuando no hay nada, puede ser solo un número. ¿Ok? Nunca van a haber una letra sin comillas simples. Sería error eso. ¿Ok? Entonces, por eso, más que nada la comilla simple ha sido creada para que podamos diferenciar cuándo queremos que un número sea entero y cuándo queremos que un número sea carácter. ¿Ok? A veces vamos a necesitar que un número sea un entero, tal cual. Vamos a querer guardarlo en una variable como si fuera un entero. Y otras veces vamos a necesitar guardar el número, pero como carácter. ¿Ok? Y ya vamos a ver cuándo van a ser esos casos. Pero eso es lo importante, que se den cuenta que esto es un carácter y esto es un entero. ¿Ok? Un carácter es cuando está entre comillas simples y es un entero cuando no está entre comillas simples. ¿Ok? Dentro de una variable también yo le puedo asignar una cadena, que era una cadena, un conjunto de caracteres, ¿no es cierto? Aquí también hay algo peculiar. Si yo escribo esta instrucción, lo que va a pasar es esto, tal cual. ¿Qué se va a guardar? Todo lo que está entre comillas dobles. ¿Ok? Entonces las comillas dobles no se van a guardar en la variable. ¿Ok? ¿Qué significan las comillas dobles? Significa que lo que está entre las comillas dobles es una cadena. ¿Ok? Es el mismo sentido que aquí las comillas simples para carácter, comillas dobles para cadenas. Cuando tú quieres utilizar una cadena para asignar una variable o incluso para imprimir una cadena en la pantalla, con la instrucción imprimir que habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Aquí podría ponerle una cadena. Yo quiero que se imprima en la pantalla hola, por ejemplo, que aparezca hola en la pantalla. Entonces, yo tengo que poner imprimir hola, ¿ok? Pero ese hola tiene que estar entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque es una cadena. ¿Ok? Cuando tú quieres utilizar cadena, siempre tiene que estar entre comillas dobles. ¿Ok? Y las comillas dobles, por si acaso, no son parte de la cadena. Las comillas dobles solo especifican que lo que está entre ellas es una cadena. ¿Ok? Y tiene el mismo sentido que el carácter. ¿Por qué el carácter tiene comillas simples? Para diferenciar entre un entero y un carácter. ¿No es cierto? Igual la cadena. Tiene comillas dobles para diferenciar entre una cadena y, por ejemplo, el true. El true es un valor booleano, ¿no es cierto? True o false. El true no tiene comillas dobles porque no es una cadena, es un booleano. Pero también podría tener una cadena que sea true, ¿ok? O sea, podría ser esto. En un ratito. Esta cadena puede ser true, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que esto es una cadena y esto es un booleano, ¿ok? Es un tipo de dato booleano. ¿Ok? Igual va a haber momentos donde nosotros vamos a utilizar esto y vamos a utilizar esto, dependiendo de la situación. ¿Ok? Solo que quiero que entiendan que comillas dobles se utiliza para indicar cadenas. Igual hay otro caso que podría ser este. ¿Ok? Aquí está el arroba, igual que aquí arriba, pero aquí está con comillas dobles y aquí está con comillas simples. ¿Qué significa? Que aquí estoy hablando de un carácter y aquí estoy hablando de una cadena. Les había dicho, ¿no? Las cadenas es uno o cero, uno o más caracteres unidos, ¿ok? Entonces aquí estoy hablando de una cadena que solo tiene un carácter, ¿ok? Y por si acaso aquí, si tú quieres manejar un carácter, solo tiene que ser uno, no puedes poner aquí más cosas. Esto ya estaría mal, te daría error. Aquí solo hablamos de un carácter. Aquí hablamos de cero, uno o más caracteres, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto solo es un simple carácter y esto es una cadena, ¿ok? Esa es la diferencia. Siempre que quieran ustedes utilizar caracteres, comillas simples, que casi nunca, como les he dicho, caracteres casi nunca lo vamos a ver en la materia. Cuando ustedes quieren hablar de cadenas, conjunto de caracteres, comillas dobles, siempre, ¿ok? Entonces, como les decía, si yo quiero que en la pantalla me imprima hola, entonces tendría que poner la instrucción imprimir y entre comillas dobles, hola. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que estoy escribiendo aquí es una cadena. ¿Ok? Si yo le quito las comillas dobles, me va a dar error. ¿Ok? Si yo quiero que en la pantalla me imprima el número 100, entonces yo puedo hacer esto. ¿Ok? Y esto no va a causar error. ¿Por qué? Porque este es un entero. ¿Ok? Este es un entero. Pero ¿qué pasa si yo le hago esto? Ya no va a ser un entero, va a ser una cadena. Pero igual se va a poder mostrar en la pantalla. ¿Ok? Igual va a aparecer un 100 en la pantalla. Solo que aquí estamos hablando de una cadena y aquí estamos hablando de un entero. ¿Ok? A veces vamos a necesitar mostrar un entero y a veces vamos a necesitar mostrar una cadena. ¿Ok? Esa es la diferencia. Igual vamos a ver ejemplos.
Así que si no han entendido, no se preocupen. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Antes de que siga, porque solo son esas tres instrucciones que necesitamos saber para hacer el pseudocódigo, por si acaso, que me he saltado todo. Necesitamos saber la instrucción leer, que es súper fácil, ya saben qué hace. La instrucción imprimir, que igual es súper fácil, ya saben qué hace. Y la instrucción para asignar datos a una variable, que ahorita les acabo de explicar. ¿Qué es asignar? Guardar un dato en una variable, ¿no es cierto? Lo único que tal vez un poco les confunde sea esto, ¿no? Comillas simples y comillas dobles. Pero no hay mucha ciencia. Ahorita vamos a hacer ejercicios. Ahora, antes de entrar a los ejemplos, donde voy a... denme un ratito, por favor, denme un ratito. No, muchachos, ya estoy, pero... mm, ya estoy. Continuaremos. Como les decía, antes de entrar a resolver ejemplos, bueno, les voy a dar un algoritmo para resolver cualquier tipo de problema. Entonces ya saben que es un algoritmo, es una secuencia de pasos. Este algoritmo les puede ayudar tanto en las prácticas que les va a dar la LICEN o incluso en el examen, en realidad en cualquier circunstancia. ¿Okay? Este es un algoritmo para resolver problemas de programación, por así decirse. ¿Okay? Esto la LICEN no les va a dar, por si acaso. Tampoco van a encontrar en internet. O sea, es algo que yo lo he creado, por así decirse, en base a mi experiencia. ¿Ok? Que igual me ha ayudado cuando yo estaba aprendiendo a programar. Me ayudó a ordenar mi mente me enseñó a ordenar mi mente para poder resolver problemas. ¿Ok? Y les puede ayudar. No es obligatorio que lo utilicen. ¿Ok? Pero les va a ayudar. Para los que no saben programar, yo creo que sí les puede ayudar al momento de resolver problemas. ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso para resolver cualquier problema? ¿Ok? De computación. Lo primero que tienen que hacer es leer y entender lo que les pide el problema. Al inicio, o sea, en estos primeros ejercicios que vamos a ver, va a ser súper fácil. O sea, este paso no va a tener sentido de que exista porque los problemas van a ser súper cortos, o sea, van a ser súper triviales. Vamos a leerlos en un segundo y los vamos a entender. Los enunciados de los problemas van a ser una fila exagerando dos, digamos. ¿Ok? Pero este paso sí va a servir cuando ya estén, por ejemplo, en el examen. En el examen, el enunciado, en el peor de los casos, ocupa medio examen. O sea, de la hoja, medio examen. ¿Ok? Son problemas que el docente te pone, que son tal cual, como si fuera de la vida real. O sea, te pone en todo un contexto. Te dice, Pepito estaba en su casa y no sé qué pasó, y tuvo que ir donde su mamá y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y tienes que hacer un algoritmo que resuelva el problema. O qué debería hacer Pepito, por ejemplo. ¿No es cierto? Hacer un algoritmo para que Pepito resuelva este problema. Entonces, no, repito. Entonces, ahora, como les digo, no va a tener mucho sentido porque vamos a ver problemas súper cortos, pero después sí va a tener sentido. Cuando los problemas se vuelvan más complejos, obviamente los enunciados también van a ser más largos y van a necesitar más análisis. Entonces, este paso sí va a ser fundamental, porque mientras no entiendas qué te pide el problema, entonces no vas a poder resolverlo. ¿Ok? Este es un paso primordial. ¿Ok? Luego, segundo paso, después de haber leído y entendido lo que te pide el problema, tenemos que pensar cómo nosotros, como seres humanos, todavía sin pensar en la computadora, sin pensar en pasos ni en nada de eso, ni en variables ni nada. O sea, nosotros como personas, ¿cómo resolveríamos el problema? Si me dan una ecuación, ¿cómo la resuelvo? ¿No es cierto? En álgebra, cuando me dan una ecuación, yo primero tengo que ver los datos, luego despejo tal, dependiendo de, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo ustedes en la vida real resolverían este problema? Tienen que pensarlo.
¿Ok? En este paso no piensen en variables, no piensen en pseudocódigo, no piensen en algoritmos, o sea, piensen en cómo ustedes lo resolverían. ¿Ok? Luego, en el tercer paso, ya recién comienzan a ordenar sus ideas. ¿A qué me refiero con ordenar? Hacer un algoritmo. ¿Qué es lo primero que he hecho para resolver este problema? ¿No es cierto? Porque aquí, en el paso 2 tú has pensado cómo resolver el problema. Y después aquí en el paso 3 ya ordenas tus ideas de cómo has resuelto el problema. Lo primero que he hecho ha sido esto. Luego lo que debería hacer es esto. Después tendría que hacer esto, ¿no es cierto? Luego así. Y finalmente hacer esto, ¿no es cierto? O sea, ordenar en pasos toda tu idea. Todo lo que has resuelto en tu cabeza, ordenarlo en pasos. Como ya vas a resolver en pasos, que básicamente eso es un algoritmo, ¿no es cierto? Ya va a ser fácil pasarlo a pseudocódigo, que es el cuarto paso. ¿Ok? Como la computadora les he dicho siempre, solo funciona en base a algoritmos. Lo que tú acabas de hacer en el paso 3 es un algoritmo. Un algoritmo que te has basado en tus propias ideas. ¿Ok? Entonces el cuarto paso es como que más o menos traducir el algoritmo que acabas de crear a pseudocódigo, que eso ya es súper fácil. ¿No es cierto? Decir, ok, ¿cómo haría este paso a la computadora en sus instrucciones que acabamos de ver? Leer, imprimir y asignar. ¿Ok? ¿Cómo haría? Entonces comienzas a pensar, ¿no? O sea, traducir más que nada. Igual, este paso, en vez de hacer sobre código, también puede ser para hacer código directamente. En el segundo parcial nosotros ya vamos a ver un lenguaje de programación que es Visual Basic. Entonces, la diferencia entre el primer parcial y el segundo parcial es que en vez de hacer pseudocódigo, solo vamos a cambiar a código. Los demás, o sea, el primer, segundo, tercer paso se va a mantener. El cuarto paso va a cambiar. En vez de hacer pseudocódigo, vamos a hacer código. En base a las ideas que hemos tenido, que hemos ordenado, ¿ok? Solo hay que seguir estos 4 pasos para resolver cualquier problema. ¿Ok? Entonces, si ustedes realizan esto y practican, entonces va a ser fácil después resolver cualquier problema de computación. Incluso después ya no van a necesitar seguir estos pasos. ¿Ok? Ya automáticamente lo van a hacer todo. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver ya algunos ejemplos. Tenemos tiempo. Vamos a ver un ejemplo donde voy a seguir el algoritmo que les acabo de dar para resolver un problema. Y vamos a ver todo lo que hemos visto hoy día. Pseudocódigo, estructura secuencial, variables y tipos de datos. Es lo único. Ah, y las instrucciones, leer, imprimir. Ok, pero no es muy difícil. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer, ¿no es cierto? Como les he dicho, esos ejercicios es muy trivial el primer paso, porque a ver qué dice el ejercicio. Dados los coeficientes de una ecuación de segundo grado, hallar las soluciones, que son las raíces de esta ecuación. Fácil, ¿no es cierto? Nos va a dar una ecuación de segundo grado que tiene esta estructura, esta forma, y nosotros sabemos que esta ecuación, si lo resolvemos, tiene dos resultados, o dos raíces, x1 y x2, ¿no es cierto? Básicamente nos está diciendo que hagamos un pseudocódigo para resolver este problema, ¿ok? No hay mucho que analizar, o sea, es súper fácil lo que nos están pidiendo. Entonces, primer paso ya está hecho, ¿no es cierto? Segundo paso, pensar en cómo lo resolveríamos, sin pensar en términos de computadora, o sea, sin pensar en términos de algoritmo, variables. ¿Cómo nosotros resolvemos una ecuación de segundo grado cuando, por ejemplo, el INGE de álgebra no lo da? ¿No es cierto? O en algún ejercicio aparece una ecuación de segundo grado y necesitamos despejar las raíces. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Hay varias formas, hay varios métodos de despejar una ecuación de segundo grado, pero uno de los más famosos y más fáciles y más rápidos, ¿cuál es? Utilizando la fórmula, ¿no es cierto? De ecuaciones de segundo grado, que básicamente es este, que todos deben conocer. Si no conocen, no sé cómo están en tecnología. Es lo mínimo que tienen que saber para dar el examen de ingreso, ¿no es cierto? Eso todos deben saber, no hay otra. ¿Ok? Entonces, si tú agarras estos coeficientes de esta ecuación A, B, C y los reemplazas aquí, sin importar qué número sean, ¿no es cierto? Aquí te puede dar, A puede ser cualquier número, B también y C también. Sin importar cuál sea el número, tú reemplazas en esta fórmula cambiando los signos, ¿no es cierto? Primero con el positivo y luego con el negativo. Entonces vas a tener el x1 y el x2. No hay más ciencia. Así nosotros resolveríamos, si nos diera un examen de álgebra, yo creo que así lo resolvería, es la forma más rápida de resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, si se dan cuenta, ahorita estamos pensando en cómo nosotros, en situación de la vida real, lo resolveríamos, ¿no es cierto? Una ecuación de segundo grado. Entonces, nosotros queríamos, agarraríamos esta fórmula, reemplazaríamos los coeficientes y ya tendríamos x1 y x2, ¿no es cierto? Listo, ya hemos pensado en cómo resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, me estoy dando un ejemplo más aquí. Si mis coeficientes son 2, 5 y 3, ¿qué hago? Reemplazo, ¿no es cierto? Primero con el signo positivo, que en este caso me da -1,
y luego con el signo negativo, que en este caso me da menos 5 o menos 1,5, ¿no es cierto? Solo estoy reemplazando y listo. Entonces, eso es lo que hago en la vida real, ¿no es cierto? Eso es lo que todos haríamos. La mayoría, supongo. Entonces, ese es el paso 2. Ya he pensado en cómo yo lo resolvería. Siguiente paso, ordenar mis ideas, ¿no es cierto? Ya sé cómo yo resuelvo en la vida real este problema. Ahora tengo que ordenar mis ideas. O sea, ya lo tengo aquí, pero no está ordenado. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver una ecuación de segundo grado? Tengo que leer los coeficientes de la ecuación, ¿verdad? No siempre van a ser 2, 5 y 3. Puede que sea 1, 0, menos 10, o puede que sea otro cualquier dato, ¿no es cierto? Entonces, sin importar qué dato sea, lo primero que tengo que hacer siempre es leer los coeficientes de la ecuación, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tengo que hacer? Esos coeficientes los tengo que aplicar en la fórmula, ¿no es cierto? Pero primero lo puedo aplicar con el signo positivo, aplicar la fórmula con el signo positivo. Entonces voy a hacer esto, ¿no es cierto? Es lo que he hecho. Luego, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la misma fórmula, pero con el signo negativo ya también, para hallar la segunda raíz. Entonces, ese va a ser mi tercer paso. Luego, ¿qué más tengo que hacer? Ya he aplicado la fórmula y ¿qué más me tocaría hacer? Simplemente mostrar las raíces, ¿no es cierto? Mostrar el resultado. Y ya, solo tengo que seguir estos 4 pasos para resolver cualquier ecuación de segundo grado, sin importar sus coeficientes. No importa si es cero o algo así, ¿no es cierto? Bueno, aquí sí, si aquí no podría haber cero, pero eso es un caso excepcional que también después vamos a poder resolver. En este caso, supongamos que A nunca va a ser cero, ¿ok? Porque si no nos daría un error. Sí. Supongamos que nunca A va a ser cero, ¿ok? Estos son los pasos que tendríamos que seguir para resolver la ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Nada más estos 4 pasos. Entonces ya hemos ordenado nuestras ideas en pasos. Es un algoritmo. Este algoritmo lo hemos creado nosotros. Es el algoritmo para resolver una ecuación de segundo grado. ¿Ok? Como ya tenemos el algoritmo, simplemente lo que tenemos que hacer es pasarlo al pseudocódigo. ¿Ok? ¿Cómo hago esto? Tengo que utilizar las instrucciones que he aprendido, que es leer, imprimir y asignar. Son las 3 únicas. Y ya. ¿Ok? Antes que veamos el pseudocódigo, vamos a repasar un poco las instrucciones. Imprimir, ¿no es cierto? Imprimir. Bueno, antes que imprimir hemos aprendido leer, luego imprimir. Obviamente, después de poner esas instrucciones hay que poner una variable, ¿no es cierto? Una variable. El nombre de una variable, no necesariamente variable. Y habíamos visto asignar también, ¿no es cierto? Una variable. ¿Cómo se hacía asignar? Con flechita hacia la izquierda y le poníamos cualquier dato, por ejemplo 5. Pero hay algo más que hay que añadir aquí. Hay una cosa más que se puede hacer aquí en asignación. Yo ahorita estoy diciendo que 5 voy a guardar en esta variable, ¿no es cierto? En la variable que se llama variable, tal cual. Pero lo que también podría hacer es hacer esto. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Que en la variable se va a guardar 5 más 1. Entonces, ¿qué se va a guardar en esta variable? 6. ¿Ok? Se va a sumar. O sea, se puede hacer operaciones aritméticas también. Si hago esto, ¿qué se va a guardar en la variable? Se va a guardar 4. ¿Ok? Si hago esto, pero va a ser más interesante que cambie por 2, por ejemplo. ¿Qué se va a guardar en la variable? 10. ¿Ok? O sea, también se puede hacer operaciones aritméticas y guardar su resultado en la variable. En este caso, ¿qué va a haber en la variable? Va a haber el valor 10, porque 5 por 2 es 10. Se puede hacer divisiones también, si quiero. En este caso se va a guardar 2,5 en la variable, ¿no es cierto? Porque 5 dividido entre 2 es 2,5. ¿Ok? Incluso hay más operadores aritméticos, por ejemplo, raíz cuadrada, ¿ok? Que ahorita vamos a ver cómo se hace la raíz cuadrada. Porque si ustedes se fijan, en su teclado no existe un símbolo de raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace la raíz cuadrada? En papel es fácil, sabemos cuál es el símbolo de raíz cuadrada, pero en computadora, ¿cómo se hace? Y ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, se puede hacer operadores aritméticos. Ahora, aquí también les puedo mostrar cuándo nosotros vamos a necesitar que un número sea entero o un número sea cadena, por ejemplo. Yo no puedo hacer esto. Nosotros sabemos que hemos dicho, ¿no? Para hacer una cadena, comilla doble, ¿no es cierto? Ahorita estoy diciendo que me estoy creando una cadena que es el 5, básicamente. ¿Por qué? Porque está en comilla doble. Yo no puedo hacer esto. ¿Ok? Esto va a salir error. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que hacer esto. Sería lo mismo que intentar hacer esto. Es lo mismo.
Estoy intentando lo mismo. Aquí estoy intentando multiplicar una cadena por un número. ¿Cuánto es el valor de 2 por hola? No existe, ¿verdad? O sea, no tiene sentido multiplicar una palabra con un número. Aquí es lo mismo. Esto es una cadena, no es un número. Entonces, esto no puede pasar. ¿Ok? Si quiero multiplicar 5 por 2, entonces que el 5 sea un entero, tal cual. ¿Ok? Entonces le quito las comillas dobles. Pero si yo le pongo comillas dobles, eso ya es una cadena. Y eso ya no se puede hacer. ¿Cuál sería el resultado de hacer, por ejemplo, eh, hola menos chao, digamos? Eso no tiene ningún sentido. No puedes a hola restarle chao porque son palabras. No existe esa operación. O sea, entonces tampoco tendría sentido si yo hago 5 menos 2. Este 5 que es una cadena menos 2 tampoco está mal, me das ahí error. Si yo quiero restar 5 menos 2, entonces hago eso directamente. ¿Ok? Tampoco podría hacer esto. Cuando era, ¿esto qué significa? Que el 5 es un carácter, ¿no es cierto? Tampoco. Es lo mismo que decir F por E, digamos. Eso no se puede hacer. O F por signo de exclamación, o F por esto, ¿no es cierto? Nada que ver. Entonces, por eso, a veces vamos a necesitar que el 5 sí sea una cadena. Las veces que vamos a necesitar que el 5 sea una cadena no es para hacer operaciones aritméticas, es para mostrar tal vez un mensaje, ¿no es cierto? Para mostrar el 5, ¿ok? Pero cuando yo quiero hacer operaciones aritméticas, hay que utilizar los reales o los enteros. 1,3, por ejemplo, más 2, ¿ok? Tampoco va a ser lo mismo que pongo aquí comillas dobles. Esto va a ser mal también, ¿no es cierto? Porque esto es otra vez una cadena. ¿Es un real o es un entero? ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta. Pero ahorita lo que es importante también es saber que para las variables también se pueden hacer operaciones aritméticas entre números, que es algo que no les había explicado antes. ¿Por qué es necesario saber eso? Porque nosotros vamos a tener que hacer operaciones aritméticas, si se dan cuenta. Vamos a tener que hacer esta resta, esta suma, una multiplicación aquí, ¿no es cierto? Aquí también. Entonces, estábamos ya en el cuarto paso, ¿no es cierto? Ya habíamos leído, ya habíamos pensado cómo resolver el problema, ya hemos pensado, ya hemos ordenado nuestras ideas y ahora lo que nos tocaba hacer era hacer el pseudocódigo, ¿no es cierto? Entonces, como siempre, ¿cuál es el primer paso o qué es lo primero que tenemos que hacer para un pseudocódigo? Su encabezado, ¿no es cierto? Que siempre viene primero la palabra algoritmo y luego cualquier nombre. En este caso, el nombre de mi algoritmo se va a llamar ecuación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy resolviendo una ecuación. Luego venía el sector de la creación de variables o declaración de variables, ¿no es cierto? Donde tú te creas qué variables vas a utilizar. Pero yo dejo un espacio en vacío. ¿Por qué? Porque todavía no sé qué variables voy a utilizar. ¿No es cierto? Todavía no sé qué pasos o cómo pasar esto a pseudocódigo. Entonces todavía no sé qué variables voy a utilizar. Por lo tanto, lo que yo hago es dejar un espacio, hago las instrucciones y cuando termino las instrucciones recién pongo las variables que he utilizado. ¿Ok? Obviamente no es obligatorio hacer esto. Si quieren, ustedes lo hacen, pero es mi consejo, porque a mí siempre me ha pasado que estoy intentando resolver un problema y digo ya, me toca declarar variables. ¿Qué variables voy a utilizar? Y a veces es difícil darse cuenta al inicio qué variables vas a utilizar. Entonces, a veces es difícil. Por ese hecho, yo dejo espacio para las variables y directamente me voy al inicio, hago las instrucciones que tengo que hacer y luego al final, cuando ya termino las instrucciones, recién digo, ah, ok, aquí en esta instrucción he utilizado la variable edad, entonces me creo, ¿no? Var edad de tipo entero. Aquí en esta instrucción he creado una variable respuesta del tipo booleano, entonces aquí var respuesta dos puntos booleano, ¿no es cierto? Entonces es mejor. Es mi consejo. Si quieren lo hacen, si no también no está mal. ¿Ven? Entonces me dejo espacio y pongo la palabra inicio. Y ya, ustedes ya saben, después del inicio ya vienen las instrucciones, ¿no es cierto?, del algoritmo. Entonces aquí ya tengo que seguir estos pasos que he creado yo. ¿Cuál es el primer paso? Leer los coeficientes de la ecuación. ¿Cómo lo haría eso en pseudocódigo? Hemos aprendido la instrucción leer, ¿verdad? Entonces, tal cual, necesitamos leer los coeficientes de la ecuación. Le vamos a pedir al usuario que va a utilizar nuestro programita, por así decirse, que nos dé los coeficientes de la ecuación que quiere que resolvamos. Entonces vamos a leer una variable a, que es el coeficiente a, ¿no es cierto? Una variable b, que es el coeficiente b, y una variable c, que es el coeficiente c, ¿no es cierto?
¿Esto qué significa? Que cuando la computadora lea esta instrucción, en la pantalla va a aparecer una cajita para leer el coeficiente A. Luego va a venirse esta instrucción. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer una cajita para leer el coeficiente B. Luego va a venirse esta instrucción y lo mismo. Va a aparecer una caja para guardar o para leer el coeficiente C. Y esos datos que va a poner se van a guardar en estas variables. ¿Ok? Luego, ya he hecho el primer paso, si se dan cuenta. Ya he leído los coeficientes. ¿De dónde? Del usuario. ¿No es cierto? El usuario me va a dar los coeficientes y eso los tengo que leer. Segundo paso es aplicar la fórmula con signo positivo. Entonces sería esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me he creado una variable que se llama x1, ¿ok? Una variable que se llama x1, que hace representación a esto, y le estoy asignando el resultado de toda la fórmula con signo positivo. ¿Qué va a hacer la computadora? Cuando llega esta instrucción, va a decir, ok, a x1 le tengo que guardar el resultado de aplicar toda esta operación aritmética. ¿Ok? Por eso es que les he especificado esto, ¿no? Que se puede hacer operaciones aritméticas. Ok, entonces tengo que aplicar, o sea, resolver toda esta fórmula y el resultado de esa fórmula se va a guardar aquí. Va a agarrar lo que está guardado en A y lo va a reemplazar aquí. Va a agarrar lo que está guardado en B, lo va a reemplazar aquí y aquí. Va a agarrar lo que está guardado en C y lo va a poner aquí y automáticamente lo va a hacer la suma, la división, la raíz y ya. ¿Ok? Pero aquí tenemos un problema. Como les decía hace rato, nosotros no tenemos una tecla para la raíz, ¿no es cierto? No tenemos una tecla para la potenciación, ¿no es cierto? Solo tenemos teclas para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división, ¿ok? Entonces la computadora no te va a poder reconocer este símbolo porque no tiene una tecla de raíz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transformarlo a términos que la computadora sí va a entender. Básicamente hay que poner en el idioma de la computadora. ¿Y esto qué es? Es como que poner en la calculadora científica, ¿no es cierto? En la calculadora científica, en las más antiguas, no hay raíz. Un ratito. Sí, sí. No hay raíz en las más antiguas, o sea, era otra cosa, ¿ok? Entonces hay que pasarlo a eso. Igual no podemos, en la calculadora científica, en algunas veces tenemos que poner 4 por A por C, ¿no es cierto? No hay que poner 4 a C tal cual, porque a veces no reconoce. Entonces básicamente hay que transformarlo a ese formato, que sería este, ¿ok? El que acaba de aparecer. Si se dan cuenta es la misma ecuación, ¿ok? Aquí está el menos b, de este menos b, luego aquí está el más de este más, y aquí hay una peculiaridad, la raíz cuadrada. ¿Cómo se hace en computadora raíz cuadrada? SQRT. SQRT es raíz cuadrada, ¿ok? Solo que en una forma que la computadora entienda. Y luego de poner SQRT hay que poner paréntesis. ¿Paréntesis para qué? Para decir desde dónde hasta dónde es la raíz cuadrada. En este caso es todo esto, ¿no es cierto? Entonces, igual, aquí tiene que ir para todo eso. Si se dan cuenta, aquí dice b al cuadrado. La computadora tampoco tiene un botón para hacer potencias. Entonces yo lo que hago, en vez de poner b al cuadrado, pongo b por b, que es lo mismo, ¿no es cierto? Después viene el menos, ¿no es cierto? Menos, menos, 4 por A por C. 4 por A por C. ¿Ok? Aquí sí o sí tengo que especificar la multiplicación. No es como en álgebra que suponemos que es una multiplicación. Aquí sí hay que especificar. Luego está la división de la fracción, ¿no es cierto? Pero eso sabemos nosotros que es una simple división. Entonces ponemos el símbolo de división y luego 2 por A. Y listo. Básicamente hemos transformado esta fórmula a un formato que la computadora sí va a entender. Esto es importante, eso tal vez nunca han visto, no están familiarizados, pero SQRT es raíz cuadrada, no hay más ciencia, ¿ok? Si digamos yo digo SQRT de 16, es lo mismo que decir raíz cuadrada de 16. ¿Y cuál va a ser el resultado? En ambos casos va a ser 4. Raíz cuadrada de 16 es 4, en ambos casos. Es lo mismo, solo que esto está traducido a computadora nada más, ¿ok? Obviamente hay que poner entre paréntesis. Lo mismo estoy haciendo aquí. Estoy sacando la raíz cuadrada de todo esto, ¿ok? Y como les decía, para la potenciación igual. Nosotros no hay una forma que ahora entienda este numerito aquí arriba o de decirle que queremos hacer potenciación. Entonces la solución más fácil es, si es b al cuadrado, b por b. Si fuera b al cubo, b por b por b. Si es b a la cuarta, b por b por b por b. ¿No es cierto? Fácil. Ok, entonces eso es básicamente transformado en formato computadora, por así decirse. La fórmula. Ok, no hay mucho más. Y como la computadora, como puedes hacer operaciones aritméticas, como les he mostrado aquí, ¿no es cierto? Puedo sumar, puedo multiplicar, puedo dividir. Entonces, esto va a ser normal, o sea, no te va a salir error. Esto la computadora lo va a hacer automáticamente. Ok, obviamente, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí estoy utilizando datos concretos, el 1,3 con el 2.
Aquí no estoy utilizando datos concretos, aquí estoy utilizando datos de variables, ¿no es cierto? En esta variable está guardado el 5, por ejemplo. Entonces, cuando la computadora llega a este paso, va a decir, ok, ¿cuánto equivale a? Vale 5, entonces lo va a reemplazar automáticamente. Lo que estoy haciendo más o menos es decir, por ejemplo, en la variable voy a guardar a más b. ¿Y qué es a y qué es b? Entonces, antes tendría que leer a y tendría que leer b. ¿No es cierto? Cosa que el usuario me ponga cualquier dato que quiera y pueda sumar esos dos números que me haya dado, sin importar el dato que haya sido. ¿Ok? Bueno, ya hemos hecho el segundo paso, que es aplicar la fórmula con signo positivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar la fórmula con signo negativo, que básicamente es esto. Me creo otra variable, x2, que hace representación a esta x2, ¿no es cierto? Que le voy a asignar la misma fórmula, el resultado de la misma fórmula, solo que con signo negativo. Después todo es lo mismo. Igual, va a decir, ok, cuando llegue aquí va a decir, ¿cuánto equivale b? Y va a ir a ver, ¿no es cierto? La variable b vale 3, entonces va a reemplazar automáticamente. ¿Cuánto vale b? 3, 3. ¿Cuánto vale a? Vale 5, entonces lo va a reemplazar automáticamente. ¿Esto cuánto vale C? Vale 1, entonces lo va a reemplazar automáticamente. No es necesario que nosotros pongamos aquí 5 tal cual, o 2 o 1, no. La computadora lo va a reemplazar automáticamente. ¿Por qué? Porque en su memoria, en las variables, van a estar guardados esos datos, en esas cajas, ¿no es cierto? Entonces ya hemos hecho el paso 3, que es aplicar la fórmula en signo negativo, y luego es mostrar las raíces. El último paso es mostrar las raíces. ¿Cómo hago eso? Nosotros tenemos una instrucción que es imprimir, ¿no es cierto? Entonces tendría que poner imprimir x1, que es la variable donde he guardado el resultado de esta fórmula, e imprimir x2, que es la variable donde he guardado el resultado de la segunda raíz. Entonces esto se mostraría en pantalla. Y listo, no hay nada más que hacer, ese sería el último paso. No hay que olvidarse de poner fin al algoritmo y tampoco me voy a olvidar de que he dejado un espacio para mis variables, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ya sé qué variables he utilizado, las voy a crear. Var, he utilizado una variable A, he utilizado una variable B, he utilizado una variable C, he utilizado una variable x1, he utilizado una variable x2, y todas estas variables son de tipo real, ¿no es cierto? Todas estas variables van a guardar datos de tipo real. Y ya está. Eso sería todo. Entonces, ¿qué pasaría si la computadora ejecutaría esto? Lo único que vería el usuario es que cuando se lean las variables van a aparecer las cajitas, ¿no es cierto? Ingrese coeficiente A, ingrese coeficiente B, ingrese coeficiente C. Y esto ya no va a ver el usuario. Esto se va a hacer por dentro de la computadora. Y después esto sí ya va a ver, imprimir. Le va a mostrar al usuario lo que ha calculado la computadora, el X1 y el X2. Entonces, básicamente el usuario lo único que va a hacer es ingresar datos y le va a salir el resultado, como una calculadora científica. ¿Entienden? Todo el procedimiento para resolver la ecuación está por dentro. El usuario no lo ve. Lo único que está viendo es la cajita que le pide los datos y el resultado directamente. Y nada más. ¿No es cierto? Y si se dan cuenta, hemos seguido este algoritmo. ¿No es cierto? Hemos leído, hemos entendido el problema, hemos pensado en cómo nosotros lo resolvemos en la vida real, hemos ordenado nuestras ideas en pasos, y luego estas ideas en pasos las vamos a transformar en pseudocódigo. ¿No es cierto? Con las instrucciones que acabamos de aprender, que son el leer, el imprimir y la asignación. ¿No es cierto? Y ya está. Algo que tal vez nuevo que hemos aprendido en este ejercicio es cómo se representa la raíz cuadrada en computadora, SQRT, ¿no es cierto? Y cómo podríamos igual representar las raíces en computadora. Y básicamente solo es multiplicar. ¿Ok? Ese es este ejercicio, nada más. Esto, si les aparece una práctica, esta sería la resolución. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que quieran que les haga? Tengo un ejercicio más que es este, que es igual súper fácil. Dadas las posiciones de las esquinas de un rectángulo, hallar el área de un rectángulo. Pero ahorita ya no va a haber tiempo. Ahorita ya falta un minuto para que termine la clase. Pero yo tengo un video donde explico todo lo que he explicado hoy día. ¿Ok? Todo lo que he explicado. Igual resuelvo el ejercicio que acabamos de resolver. Y también resuelvo este ejercicio que no hemos llegado a resolver. ¿Ok? Entonces yo les voy a pasar el video. Y si quieren ver cómo se resuelve este problema, va a estar ahí. ¿Ok? Resuelto. Igual les explico todo lo que ya les he explicado. ¿Ok? Pero, ¿alguna duda hasta aquí de todo lo que hemos visto? Del ejercicio, de las instrucciones. ¿Alguna duda, muchachos? Creo que consultas. Dice Auxi, si se usa, o sea, ese símbolo no serviría, ¿no?
Para Harold, sí serviría, creo. Alguna vez le he visto a la Lisen utilizar ese símbolo. Eh, Ese símbolo que Harold especifica en el chat, creo que sí pueden utilizar para hacer potenciación, ¿no es cierto? Si quieren hacer 5 elevado al cuadrado, entonces harían esto. Les voy a escribir en el chat. Vean eso, ¿no es cierto? Creo que sí, alguna vez lo he visto utilizar a la Lisen, pero igual podrían hacer 5 por 5, ¿no? No hay problema tampoco, es lo mismo. Pero para que sea más corto, creo que sí, alguna vez lo he visto utilizar esa a la Lisen, entonces no habría problema. Y después pregunta, ¿y cuándo se usará el símbolo? Eh, ¿Qué se llama ese símbolo? No me acuerdo cómo se llamaba ese símbolo. Es el AND, sí, pero también se utiliza para concatenación, sí, para los que saben, ¿no? Pero después vamos a ver. Ese es un símbolo que vamos a verlo cuando estemos en estructuras condicionales, ¿ok? Pero sí se utiliza ese símbolo para otro tipo de situaciones, ¿ok? No es un símbolo, no es una operación aritmética, por si acaso. Es una, más o menos sería un operador lógico más que aritmético. Que en su momento lo vamos a ver. Los que no entienden ahorita lo que estoy diciendo, no se preocupen, lo vamos a ver en su momento. Eso se utiliza para cuando tú quieres hacer consultas, ¿ok? Para imprimir algo se pone entre paréntesis, si quieren. Creo que no hay mucho problema si lo ponen o no, pero creo que mejor sí. Sería lo mejor que pongan entre paréntesis. Si quieren imprimir una variable que digamos se va a llamar edad, entonces van a hacer lo que estoy poniendo en el chat. Mejor, creo, solo que yo estoy acostumbrado a no ponerle paréntesis. Es que en realidad creo que no hay problema. No debería haber mucho problema, pero creo que la lista en sí utiliza paréntesis. Entonces mejor que utilicen paréntesis. Ah, bueno, sí, ahí justo abajo dice la lista usa paréntesis para imprimir. Entonces sí, si la lista utiliza paréntesis después de imprimir, entonces utilicen ustedes igual. Yo solo que estoy acostumbrado a no utilizar paréntesis, ¿ok? Pero utilicen. Igual no creo que habría mucho problema, pero bueno, por si acaso, a veces a Aysen se le ocurre descontarles puntos o algo así. Pone, imprimir es. Ah, ya. Ese símbolo, a ver, lo que Harold acaba de poner en el chat. Por si acaso ya no vamos a avanzar nada más, muchachos. Si tienen clases, pueden retirarse, no hay problema. ¿Ok? Los que no, entonces, por resolver algunas dudas. Mm, el ejemplo que ha puesto Harold de imprimir la edad es. Ese ejemplo, ahí utiliza símbolos raros, ¿no es cierto? Ahí está, en realidad lo que está haciendo ahí es, está utilizando una cadena, porque está entre comillas dobles, como les había dicho. Luego está utilizando este símbolo raro que se llamaba, no se llama AND, tiene un nombre específico, se llamaba Persa, creo, no me acuerdo. Ese símbolo raro, que es AND en inglés, luego aparece una X, que supongo que ese es el nombre de una variable que se llama X, y luego aparece otra vez ese símbolo raro. En su momento lo vamos a ver, no se preocupen. Eso básicamente está uniendo cadenas. Está uniendo la cadena, la edad es, con el valor que tiene la variable x. ¿Ok? Para los que tienen dudas de eso, es eso. Está uniendo valores. Pero igual, en su momento vamos a ver con ejemplos y todo. Tengo igual una diapositiva preparada para eso. Y para concatenar, sí, básicamente. Para concatenar utiliza ese símbolo. Y para las operaciones lógicas, el AND tal cual utiliza AND, ¿cierto? Es verdad. No, está bien. No, sí, sí, está bien. Para concatenar utiliza ese símbolo. Solo para concatenar. Me estaba confundiendo. Es que en otros lenguajes de programación ese símbolo eh, significa otra cosa, entonces me estaba confundiendo. En, 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 en computación, ¿no? En esta materia, ese símbolo solo va a servir para concatenar. ¿Qué es concatenar? Unir una cadena con otra cadena. Por ejemplo, y les voy a escribir en el chat, ya que no tengo nada preparado. Y yo tengo una cadena que se llama hola, ¿no es cierto? Que se escribe con comillas dobles. Y tengo otra cadena que dice ¿qué tal? Que igual es una cadena porque está entre comillas dobles. Si quiero que se unan, o sea, si quiero que la cadena sea hola, ¿qué tal? Puntito, entonces tengo que hacer esto. Tengo que poner la cadena hola, ese símbolo raro, que es el AND, y la otra cadena que quiero unir. Hola, ¿qué tal? ¿Y cuál sería el resultado de eso? Ahorita les voy a enviar. Básicamente eso. Une cadenas. ¿Ok? Pero eso igual, como les digo, no se preocupen por entender eso ahorita. Igual en algún momento les voy a enseñar eso bien explicadito. Les voy a dar ejemplos y todo.
Eso, muchachos, por hoy día. La siguiente clase ya vamos a entrar a estructuras condicionales, que eso ya es un poquito más complicadito. Ah, una cosa, aparte de mandarles, les voy a poner en el Classroom el video para que vean el último ejercicio que nos puede resolver hoy día. Y también les voy a subir una práctica que por si acaso no va a valer puntos ni tampoco va a ser para entregar, ¿ok? Pero esa práctica va a tener 10 ejercicios, creo, o 9, no me acuerdo. 10 o 9 ejercicios que van a poder resolverlos ustedes mismos, que es de este estilo de programas que hemos visto, ¿ok? Son problemas súper fáciles que ustedes mismos, si siguen todo lo que hemos aprendido hoy día, van a poder resolver. Toda la práctica se va a poder resolver con lo que hemos aprendido hoy día. No va a haber ningún ejercicio que no hayamos visto algo ni nada. Todo se va a poder resolver con lo que hemos visto hoy día, por si acaso. ¿Ok? Igual, esa práctica tiene su solucionario, que es un video que les voy a pasar también. ¿Ok? La idea no es que me presenten y que valga puntos. La idea es que practiquen, porque si quieren aprobar esta materia tienen que practicar un montón. Ya les he dicho en la anterior clase. Entonces, aparte de pasar ese video del que les hablé, les voy a pasar esa práctica, que es un PDF, y el video donde resuelvo esa práctica. ¿Ok? Lo ideal sería que ustedes intenten hacer solos, obviamente, primero, y luego, si no pueden, o incluso si pueden, ver cómo resuelvo yo. Cosa de comparar. Y en el caso de que no hayan podido, ver cómo se resolvía. ¿No es cierto? Y así van a practicar. ¿Ok? Eso más. No es para entregar, por si acaso. No vale puntos. Es más para ustedes. Eso, muchachos. No hay nada más de qué hablar hoy. Dudas, consultas, antes de que me vaya. Hoy hemos sido nomás, más de la mitad del curso ha asistido, eso es bueno. Hoy día se han añadido hartos alumnos. Al inicio de la clase éramos 28 y ahorita somos 40. Bueno, ya. Pero eso es, muchachos. Si no hay dudas, nos veríamos directamente el siguiente martes, ¿ok? Cualquier cosa, acá como en mi correo me pueden hablar. ¿Ok? No hay nada, ¿no, muchachos? Ok. Todos nos vemos, muchachos.